Bueno, una vez más, gracias a todos por haber venido. Ya estamos llegando a la parte más importante de la mañana, que es el almuerzo. Y bueno, pero no nos podemos ir sin responder la última pregunta, que es ¿cómo controlamos el problema? Pero antes de entrar en las herramientas de lleno, quiero hacer un breve raconto de algunos puntos importantes que resultan interesantes para ver las herramientas de control. Como sabemos, el origen del problema son los hongos, ¿sí? No tenemos micotoxinas si no tenemos hongos. Y tenemos tres géneros de hongos: Aspergillus, Penicillium, Fusarium, que cada uno genera distintos tipos de micotoxinas, ¿sí? Como ya comentó Fabio, hay muchísimas micotoxinas, pero las que resultan de interés son aflatoxinas o ocratoxinas, generadas por Aspergillus y Penicillium, y fumonicinas, ceradonona y tricotecenos, como DON y T2, generados por Fusarium. Pero los podemos agrupar, como son hongos, tienen distintas condiciones de crecimiento. El Penicillium no crece en las mismas condiciones que el Fusarium, entonces los podemos agrupar en dos grandes grupos. Aquellos hongos que crecen en condiciones a campo y aquellos hongos que crecen en condiciones de almacenamiento. Y esto es, como bien explicó Fabio, por los requerimientos que tienen esos hongos. Algunos necesitan climas fríos y secos, otros más húmedos y calurosos, otros climas templados. Entonces los podemos dividir en los hongos de campo y los hongos de almacenamiento. Pero siempre que hay hongos tenemos micotoxinas. Sabemos que no. Sabemos que el hongo, para expresar la micotoxina, necesita un factor de estrés, ¿sí? Como puede ser cosechas tardías, almacenamientos prolongados, lluvia, frío, sequías, ¿sí? Climas extremos, son todos causantes de estrés para el hongo y es lo que desencadena la producción de micotoxinas y después, por consiguiente, micotoxicosis. No siempre que tengamos micotoxina vamos a tener micotoxicosis, depende de la concentración y la interacción de esos factores. Pero esos puntos de cosecha tardía, de frío, de lluvia, de sequía, a todos les suena muy común. Bueno, la Bolsa de Comercio de Rosario informaba sobre la campaña 2017-2018 que el 44% de la región pampeana presentaba una condición de sequía que no se había visto en los últimos 50 años, ¿sí? Todos saben la sequía que atravesamos durante finales de años y principios de este año. En lo que es cosecha, informaba que para lo que es maíz, el 42% de los cereales estaba en condición de sequía, el 44% en una condición regular y solo el 12% en una condición adecuada. Y en lo que es la soja, el 56% estaba en una condición mala, el 27% en una condición regular y de vuelta solo el 12% en condiciones normales. Si analizamos las lluvias, que todos ustedes están al tanto, vemos que lo que fue noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, ahí apuntó un poquito, pero tuvimos sequía, una sequía muy importante. Pero como si esto no fuese poco, en 2 meses se llovió lo que no había llovido en todos esos 4 meses anteriores, ¿sí? Entonces, bajo estas condiciones, es obvio que vamos a tener micotoxina. Es obvio que no vamos a poder escapar de eso. Entonces, volviendo a la clasificación de los hongos, podemos considerar que las micotoxinas de campo van a ser las fumonicinas, la ceradonona, DON y T2, o sea, los tricotecenos. Y en lo que es almacenamiento, vamos a tener aflatoxina y ocratoxina. Ahora bien, acá venimos con la primera herramienta de control que tenemos. La primera herramienta de control que podemos tener para eliminar este factor son las buenas prácticas de almacenamiento. Si nosotros tenemos buenas prácticas de almacenamiento, vemos el grano antes de almacenarlo, la humedad que tiene al almacenarlo, utilizamos fungicidas, utilizamos acidificantes, ¿sí? O asimismo, si reducimos el tiempo de almacenamiento, que es un poco lo que está pasando, no vamos a tener estos problemas, ¿sí? Entonces esta es una herramienta que hace que, a lo que hoy en día les comento Fabio, que la mayor incidencia se está dando en fumonicina y DON, porque hoy las herramientas que tenemos acá son muy efectivas y están evitando que aflatoxina y ocratoxina tengan una incidencia mayor. Entonces hoy en día la incidencia está en este grupo.
También. Sí, sí. Lo importante es las condiciones que vos tenés. Con la silobolsa tenés que tener una buena fermentación, buena humedad y por lo general pueden llegar a ser más predisponentes de micotoxinas. Pero de vuelta, controlando lo que son las condiciones de almacenamiento, disminuís. Silobolsa tiende a ser un poco más predisponente. Pero hay herramientas. Pero bueno, dejando de lado la parte de manejo, ¿qué herramientas tenemos a nivel de campo? ¿Sí? A nivel que podemos llegar a utilizar nosotros. Y lo podemos dividir en tres grupos. Los protectores, los adsorbentes y los inactivadores enzimáticos. Los protectores pueden ser de distinto tipo, hay sintéticos, hay naturales, pero tienen un objetivo en común, que es proteger el órgano blanco, es decir, protegen el órgano sobre el cual va a actuar la micotoxina. No tienen ninguna acción sobre la micotoxina, ¿sí? Pero sí protegen el órgano sobre el cual ésta actúa. Tienen una característica que es ante concentraciones elevadas de micotoxina muchas veces se suelen quedar cortos, ¿sí? No pueden responder todo ese daño que causa la micotoxina, pero son muy buenos en terapias complementarias, ¿sí? Son muy buenos coadyuvantes de otro tipo de productos, ¿sí? Por citar uno que nos ocupa a nosotros, tenemos el Dieptarine. ¿Sí? Muchos de ustedes lo conocen en su presentación premix y en su presentación líquida, ¿sí? ¿Y por qué el Dieptarine es un buen protector para el caso de la micotoxina? El Dieptarine está formulado a base de la silimarina, ¿sí? Que tiene dos mecanismos de acción bien descritos y bien específicos. Por un lado, es un estabilizante de las membranas plasmáticas. Actúa a través de la disminución de los radicales libres. Esto es porque la silimarina tiene esta estructura, que son anillos aromáticos aledaños a grupos oxidrilos, y eso le permite captar y ceder protones fácilmente. Las micotoxinas, como por ejemplo la aflatoxina, genera daño celular porque lo que hace es genera radicales libres que desestabilizan la membrana plasmática y terminan lisando la célula, ¿sí? Principalmente hepática. El Dieptarine, a través de la silimarina, tiene la capacidad de entrar adentro de la célula hepática, captar esos radicales libres que están sueltos y salir fuera de la célula llevándolos al exterior de la célula. Con lo cual evita la concentración de radicales libres intracelulares. Entonces, por este lado, nosotros tendríamos una acción protectora del Dieptarine sobre, por ejemplo, aflatoxina. Pero este no es el único efecto que tiene el Dieptarine. Está descrito que la silimarina tiene también acción antiinflamatoria. ¿Y cómo es esto? Porque inhibe la 5-lipoxigenasa. Sin entrar en mucho detalle, esta enzima es una enzima que actúa en la vía del ácido araquidónico, y el ácido araquidónico es una vía metabólica que lo que termina desencadenando es inflamación. Si es una vía metabólica fisiológica, por la cual se activan todos los glóbulos blancos y todos los precursores proinflamatorios. Al inhibir a esta enzima, estamos frenando esa inflamación, entonces tenemos un fuerte efecto antiinflamatorio. Y esto es muy importante, por ejemplo, para DON, ¿sí? Ya les comentó Fabio cómo DON interactuaba con la mucosa intestinal, con la superficie, con las uniones interenterocíticas y generaba una inflamación que hacía la extravasación de las proteínas plasmáticas y después generaba las condiciones ideales para el crecimiento de clostridios. Bueno, el Dieptarine estaría evitando eso por su efecto antiinflamatorio. Pero una vez más, independientemente del producto, los protectores son muy buenos como coadyuvantes, no como única herramienta, ¿sí? Porque no actúan sobre la micotoxina en sí, actúan sobre el órgano. Si nosotros tenemos un desafío muy amplio de micotoxinas, no vamos a poder cubrirlo. Por otro lado, tenemos los adsorbentes. Los adsorbentes se dividen en inorgánicos y orgánicos. Todos actúan de la misma forma. Lo que hacen es secuestran la micotoxina. Estos ya actúan sobre la micotoxina en sí. Es decir, se unen a la micotoxina y evitan que sea absorbida por el animal. Existen dos mecanismos por los cuales se une a la micotoxina. Los inorgánicos lo hacen según la polaridad
y los orgánicos lo hacen a través de reacciones químicas con la micotoxina. Independientemente del tipo que sea, está descrito que todos los absorbentes tienen una excelente actividad sobre aflatoxinas, ¿sí? Son una excelente herramienta para el control de aflatoxinas. ¿Y esto por qué? Porque la aflatoxina es, de las micotoxinas, una de las más polares de todas y además una de las más pequeñas y con mayor ramificaciones que le permiten una mayor interacción química. Por eso es que tanto los orgánicos como los inorgánicos pueden interactuar muy bien con ella. Entonces, ante desafíos grandes de micotoxinas, los absorbentes nos van a dar un buen resultado, ¿sí? Porque van a evitar la absorción de esta aflatoxina. Pero quizá no van a ser tan eficientes para controlar DON o T2, ¿sí? Porque son moléculas más grandes, más complejas y menos polares, ¿sí? Por último, tenemos los inactivadores enzimáticos. Los inactivadores enzimáticos son enzimas. Las enzimas son compuestos proteicos que catalizan una reacción. Catalizan la reacción del producto A al producto B. ¿Qué hacen? Favorecen que esta reacción se produzca, que en condiciones naturales no se produciría, o aceleran el tiempo de producción. Las enzimas presentes en determinados microorganismos son capaces de catalizar una reacción que destruya la micotoxina. Es decir, hay enzimas que pueden captar una micotoxina y romperla en un producto o menos tóxico o directamente sin toxicidad. Esto no es algo nuevo. Los primeros papers de inactivación enzimática de micotoxinas son del año 1966. ¿Sí? En ese momento no se sabía bien que esta inactivación era a través de una enzima, pero se sabía que era a través de un microorganismo. ¿Sí? Obviamente el microorganismo era el que estaba aportando la enzima en cuestión. En este caso era un microorganismo ruminal. Entonces, desde entonces que se conoce mucho este proceso. El problema es qué enzima utilizamos, de qué microorganismo lo utilizamos y para qué especie lo utilizamos. No es lo mismo utilizar una especie diseñada para un rumiante en un ave y viceversa, ¿sí? Entonces, hay enzimas, o sea, cada enzima tiene distintas características. ¿Y cuáles son estas características? Todas las enzimas tienen una especificidad. ¿Qué quiere decir esto? Las enzimas catalizan la reacción del sustrato A al producto B, ¿sí? No va una enzima determinada, no va a agarrar el sustrato C. Son específicas. Con lo cual necesitamos distintas enzimas para distintas micotoxinas. Tienen una estabilidad. Las enzimas son compuestos proteicos. Por ende, son compuestos proteicos con estructuras complejas. Si yo expongo esa proteína a temperaturas muy elevadas, esa estructura se pierde y con la pérdida de esa estructura se pierde la funcionalidad de la enzima. Entonces, no es lo mismo tener una enzima que es termoestable que una enzima que es termolábil, ¿sí? Entonces, eso es otro concepto muy importante que hace las características de las enzimas. Por otro lado, tenemos el rango de pH en el cual actúan. Las enzimas actúan a distintas velocidades y hay enzimas que actúan en pHs ácidos y hay enzimas que actúan en pHs alcalinos. La curva de velocidad en la cual van a actuar difiere según el tipo de enzima que sea y según el medio en donde esté. Y por último tenemos la afinidad. Podemos tener varias enzimas que actúen sobre un mismo sustrato, ¿sí? Podemos tener dos enzimas que actúen sobre un sustrato A, pero quizá las dos enzimas no tienen la misma afinidad sobre ese sustrato. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos una concentración determinada de sustrato, una concentración baja, quizá hay una enzima que es más afín, que puede actuar mejor a concentraciones bajas de un sustrato, que otra que es menos afín y necesita una mayor cantidad de sustrato para poder reaccionar y actuar a su velocidad máxima. Las enzimas son saturables, ¿sí? Por lo general tienen uno o dos o más sitios de acción en donde captan al sustrato y lo transforman en un producto, pero se saturan, o sea, tienen uniones determinadas. Por eso también son concentración dependientes, ¿sí? Y de eso también depende la afinidad. Si nosotros tenemos una enzima que es muy afín, con pocas concentraciones ya va a estar captando esos sustratos para transformarlos en productos. En enzimas menos afines vamos a necesitar una mayor cantidad de sustrato inicial. Entonces, los inactivadores enzimáticos son
una herramienta más muy buena por el hecho de que catalizan una reacción muy específica, ¿sí? para micotoxinas específicas, y lo transforman en productos o menos tóxicos o directamente sin toxicidad. Y otra de las ventajas es que no tienen efectos adversos, ¿sí? Porque justamente que son específicas, ¿sí? No hay efectos adversos. Entonces, bien, vamos al producto que nos atañe en cuestión, que es el Detoxa Plus. Como se podrán imaginar, el Detoxa Plus es un inactivador enzimático. Es un complejo multienzimático, ¿sí? Que posee las enzimas necesarias para la inactivación de tricotecenos, cedanona, ocratoxina y fumonicina. A su vez, como es un compuesto que está formulado a través del Saccharomyces cerevisiae, posee pared de levadura, que es un adsorbente orgánico, con lo cual también tiene una función adsorbente para aflatoxinas. Sobre aflatoxinas no tiene una acción enzimática, pero sí tiene una acción adsorbente. Y ya vimos que justamente los adsorbentes para aflatoxinas tienen muy buena eficacia. Como hablamos, el Toxa Plus está formado a través del Saccharomyces cerevisiae, que es una levadura que se utiliza en la industria cervecera, y es el microorganismo que aporta la batería enzimática. El Saccharomyces cerevisiae fue una de las primeras levaduras estudiadas, está secuenciado toda su secuencia genética, para la redundancia, entonces se sabe muy bien todas las enzimas que posee. En este caso, posee todas las enzimas necesarias para la inactivación de las micotoxinas que comentamos. La presentación es en bolsas de 25 kilos y la dosis es de 1 kilogramo por tonelada. Ahora bien, ¿cómo son estas reacciones? Para el caso de la fumonicina, tenemos la enzima esterasa, que lo que hace es actuar sobre estas uniones, dando este producto resultante que no posee toxicidad. Cuando vemos la curva de metabolización, vemos que ya a los 90 minutos ya tenemos menos del 50% de micotoxina inicial, es decir, menos del 50% de fumonicina inicial. A medida que va pasando el tiempo, va llegando, pero ya la velocidad disminuye porque justamente el sustrato inicial es menor y la velocidad de una enzima depende del sustrato inicial. Por otro lado tenemos los tricotecenos. En este caso, la enzima que utilizamos actúa sobre una estructura conservada en todos los tipos de tricotecenos, por eso es que esta enzima sirve tanto para DON como para T2, ¿sí? Porque es justo esta porción no variable de los tricotecenos, ¿sí? Y que genera un producto sin toxicidad. En el caso de los tricotecenos, la curva de eliminación es similar, ¿sí? Podemos ver que una vez más a los 90 minutos tenemos casi el 40%, y una vez más, a medida que va bajando la concentración, va perdiendo velocidad. Por otro lado tenemos las ocratoxinas, en este caso es una amidasa que actúa sobre esta unión de amina y genera estos dos productos que una vez más no tienen toxicidad. De hecho, uno es la fenilalanina. En este caso la reacción es más rápida, ya con 50 minutos ya tenemos casi un 0%, ¿sí? Tiene mucha mayor afinidad y es una enzima mucho más rápida, entonces con menos tiempo podemos eliminar la mayor cantidad de ocratoxina. Y por último, la celadonona actúa la lactonasa sobre este enlace, desdoblándolo y produciendo este metabolito sin toxicidad. A su vez, como habíamos hablado, la pared de levadura utilizada para la producción de enzimas del Saccharomyces cerevisiae tiene una acción adsorbente. La adsorción es del 96%, pero tenemos una desorción del 10%, es decir, del 96% que secuestra hay un 10% que lo pierde. Entonces la eficacia final es un 86%, ¿sí? Que es una buena eficacia para aflatoxina. En este caso es un adsorbente orgánico porque es pared de levadura. Pero bien, como dijimos, tenemos distintas características de las enzimas que tenemos que ver. Hasta ahora vimos lo que es la afinidad. Con respecto a la estabilidad, las enzimas del Saccharomyces cerevisiae son termoestables en temperaturas cercanas a los 90 grados.
ya mayor temperatura, ya pierden un poco de actividad porque pierden la conformación cuaternaria. Pero hasta los 90 grados tenemos una actividad del 90-100%. ¿Sí? Son enzimas termoestables. Por otro lado, con respecto al rango de acción del pH, son enzimas seleccionadas para un rango específico de pH. ¿Sí? En este caso podemos ver como el rango de mayor actividad es entre 2 y 4, ¿sí? Es decir, un rango ácido. ¿Pero por qué importa el pH? ¿Por qué es importante este rango de acción? Imagínense si estudiamos en un rumiante en donde el mayor tiempo de contacto de las enzimas y las micotoxinas se da en el rumen, ¿sí? Y en el rumen sabemos que tenemos un pH alcalino, entre 5,5 y 6,5. Bueno, estaríamos en este cuadro, ¿sí? En donde la actividad enzimática de estas enzimas en cuestión no es la mejor. No es mala, pero no es adecuada, estamos en el 50%, ¿sí? Con lo cual, estas enzimas no serían adecuadas si yo las quisiese utilizar, por ejemplo, en un rumiante. Pero en el caso de los monogástricos la situación es muy distinta, porque no tenemos el rumen como ese espacio inicial y tenemos directamente el proventrículo, la molleja, en donde son ambientes muy ácidos, ¿sí? En este caso, el tiempo de permanencia en el proventrículo y molleja es aproximadamente del 40%, con un pH de 2,5 a 3,5, un pH bien ácido. Entonces, estamos en esta situación, ¿sí? Tenemos que aproximadamente entre el buche y el proventrículo tenemos un 50% del tiempo de permanencia del alimento en el tracto gastrointestinal, en condiciones en donde la enzima está en su mayor velocidad de acción, ¿sí? Y eso es muy importante, ya que la inactivación de micotoxinas, ¿sí?, se da antes de la llegada al intestino de las mismas. Es decir, a través de estas enzimas que actúan en ese rango de pH específico, nosotros podemos inactivar las micotoxinas antes de que lleguen al intestino y sean absorbidas por el animal. Por eso es que este producto se seleccionó con esta levadura específica y estas enzimas específicas, porque fue diseñado para monogástricos, ¿sí? Es un producto diseñado para monogástricos. Por eso comentábamos que no es lo mismo utilizar cualquier enzima para cualquier especie y para cualquier micotoxina. Hay una especificidad. Entonces, para concluir, DetoxaPlus es una herramienta más para el control de las micotoxinas. Es clave ya que es específica, ¿sí? Es una herramienta con una tecnología avanzada que es para situaciones puntuales y micotoxinas puntuales. Y lo importante es que la inactivación, como fue diseñada para monogástricos, se da antes de la absorción de las micotoxinas a través de la pared intestinal. Independientemente del producto, sepan que cualquiera sea la herramienta que ustedes utilicen, la tienen que utilizar para una problemática puntual. Hay herramientas muy buenas, pero tienen que ser utilizadas para la problemática para las cuales fueron diseñadas. En este caso, DetoxaPlus es una herramienta bastante amplia con una acción muy específica y muy tecnológica.